entonces si ustedes ven y hacen esa prueba con la leche de cualquier marca, eh, y muchos galletas o muchos dulces, les va a quedar, como les digo, un poco de, siempre cuando los cosan o los hiervan, después de buen rato, les va a quedar un residuo de, de polvo de metales, vil, vil fierro, ¿sí? O cobre, cualquier tipo de metal. Y esos metales se acumulan en el organismo y después con las frecuencias los hacen ustedes máquinas humanas, ¿sí? Como una antena, como un robot manejado a control remoto. ¿Sí? Hay, hay, hay muchas técnicas de manipulación desde la niñez, ¿sí? Y son utilizados por grandes satanistas y grandes brujas a niveles industriales y a niveles científicos, ¿sí? A niveles militares también. ¿Cuántos soldados ustedes creen que mandan a la guerra sin siquiera tener ya el espíritu? ¿O cuántos soldados van a la guerra mm, manipulados totalmente como máquinas? Hay videos en YouTube donde se ven soldados que van corriendo, ¿sí? En los campos principalmente del Medio Oriente, con la guerra con el Medio Oriente de Estados Unidos, y van corriendo y les disparan, ¿sí? Les pegan en el cuerpo, pero el cuerpo sigue corriendo. ¿A qué creen que se deba eso? Es electromagnetismo, ¿sí? Son máquinas humanas. De hecho, hay una buena película que yo les recomiendo que la consigan y la vean, o si no, la busquen por el YouTube o por cualquier otro medio de internet, que se llama Gamer. Ahí ustedes se van a dar más en claro una idea de todo, cómo funciona todo eso, ¿sí? No es neurociencia como explican en esa película, pero sí se dan cuenta ustedes de cómo funciona el electromagnetismo con las antenas, ¿sí? Gamer se llama. Aquí en México se le conoce como, se le tradujo como Juego Letal a esa película. Hay otra película que ustedes también a lo mejor la vieron que se llama Soldado Americano, ¿sí? También ahí se ve cómo hacen miles de cosas con los militares y cómo los vuelven máquinas humanas prácticamente, ¿sí? Hay otros que se ponen a investigar todavía más y cómo empezó todo eso y se dan cuenta que todo empezó en la Unión Soviética con aquellos zombies de la URSS o de la Unión Soviética que servían como espías, ¿sí? Entonces, ahorita lo han comercializado para el mundo de los industriales y ahora resulta que todo eso ya se hace a niveles industriales para hacernos adictos a todos sus productos y utilizar cuerpos que ya no tienen ni siquiera su espíritu, como esclavos en las mismas empresas, ¿sí? Entonces es gente muy insensible y muy inhumana, muy sucia, ¿sí? Y muy codiciosa con el dinero, con el poder terrenal. Todo lo contrario a Jesús. Muy egoísta, muy hipócrita también. Y esa es eh, la manía de muchas mujeres, ¿sí? Manipular al hombre como si fueran niños, utilizarlos, ¿sí?
esclavizarlos a la mujer. Además engañarlos y al último hacerlos trabajar como esclavos y matarlos o mandarlos al infierno y después quedarse con todos los bienes la mujer. ¿Por qué en todo el mundo la mujer vive más y es más longeva que los hombres? ¿Se han preguntado alguna vez ustedes? Si ustedes investigan, la mayoría de los países les va a indicar que la longevidad de la mujer es alrededor de 80 años y los de los hombres es de entre 60 y 70 años. ¿Han analizado ustedes el por qué? Obviamente por la comida, principalmente, y los medicamentos. El trabajar mucho y el tener mucho sexo para los hombres. Obviamente los matan antes. Y las mujeres se quedan con lo que dejan y se lo pasan a los hijos, pero le dan siempre preferencia a la hija. ¿Sí? Y vuelve a gobernar la casa la hija, o la empresa o el gobierno la hija, o la nieta. Es una ciencia todo eso de la brujería que ustedes lo tienen que ir analizando y comprendiendo para que entiendan cómo defenderse también de todo eso, al menos para que no los manden al infierno, ¿no? O al menos para que no los hagan pecar tanto y no los esclavicen tanto y los exploten tanto, tanto laboral como sexualmente, las mismas mujeres. Acuérdense que detrás de muchos hombres, en realidad son las mujeres las que están decidiendo las cosas. Muchas veces lo he comprobado, ¿sí? Los hombres son nada más el, el que tienen ahí como un títere, ¿sí? Pero detrás de ese títere está la mujer, su mujer o su mamá o su esposa o su hermana o su hija, o su abuela, la que está diciéndole qué hacer a ese hombre, ¿sí? Y generalmente funciona así en todo el mundo. La mujer es la que gobierna al hombre, ya sea en el matrimonio o en una familia o en un sistema de gobierno o en una empresa. Poco a poco la mujer se empieza a adueñar de esa empresa, de esa familia y de ese matrimonio y de ese gobierno. Entonces hay que tener mucho cuidado con la brujería y las mañas de la mujer. De lo contrario, ustedes se arriesgan a ir al infierno, al limbo. Como lo dicen muchas culturas, no nada más la judía o la cristiana o la musulmana o la islámica. Eso también, los infiernos existen en cualquier cultura, hindús, asiáticos o los árabes antes del Islam, o aquí en Latinoamérica con los mayas, con los aztecas, ¿sí? O en Egipto, o en Grecia, en Babilonia, o en Roma. Todos ellos, los vikingos incluso, los arios también, todos ellos tenían infiernos, ¿sí? En su propia cultura. Tenían demonios también, dioses demoníacos y dioses buenos también, ¿sí? Pero ninguna ley está tan completa y tan clara como lo que encontramos en el Levítico, ¿sí? Nada más no maten a nadie, se los vuelvo a repetir, eso es todo. Eso fue lo que hizo Jesús. Ustedes tengan cuidado en no comer cosas mezcladas, en no tener sexo pecaminoso ni mucho sexo muy frecuentemente. Tengan cuidado con las personas que cambian espíritus. Tengan cuidado con no mentir cuando no estén seguros de algo o dar falso testimonio, de jurar en vano en el nombre de Dios. Y tengan cuidado con no tener muchos lujos
¿sí? Y tengan cuidado con no tener idolatría o ídolos, ¿sí? En la misma iglesia. Tengan cuidado con los animales inmundos, las mezclas de sangres o de materia fecal o de carne humana, la carne molida. Y tengan cuidado con los dulces para los niños, para sus niños, ¿sí? Y tengan cuidado también con las plantas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado y estudiar mucho para entender cómo funciona la brujería moderna en nuestros tiempos y cómo funciona la brujería desde tiempos bíblicos en los tiempos antiguos. Muy parecido, nada más con otras herramientas y con tecnología moderna, ¿sí? Como el CAP y la neurociencia. Los cosméticos y los medicamentos y los, este, eh, los mismos, la misma comida chatarra o los mismos dulces, el fast food, los mismos perfumes y la misma, eh, los mismos artículos de limpieza también, la misma alimentos o comida para las mascotas también, las croquetas, de qué están hechos, de qué mezclas son, qué hacen a veces con los mismos animales, ¿sí? Los mismos científicos, cómo los manipulan, cómo los hacen hacer algo a los animales, gatos, perros, eh, aves, insectos, y también los reptiles o animales acuáticos. Eh, Tengan mucho cuidado con todo eso que desgraciadamente no lo vemos todos los días y no nos lo explican todos los días en la televisión como deberían de explicarnos en la de televisión, ¿sí? Todo eso está protegidísimo en cualquier televisora, que también son de judíos en Estados Unidos, ¿sí? Increíblemente, ¿no? La ABC, la NSI también, todas esas empresas son también de judíos. Aparte de la banca, también es mucha de judíos. Las empresas, muchos son de judíos. Los científicos y el hack, la neurociencia también son de judíos. Los políticos están pagados por judíos, masones, satanistas, demoníacos. Grandes actores y artistas también son pagados por judíos y manipulados por judíos. Olvídense del actor, fíjense en quiénes están detrás de un actor o de un músico, ¿sí? La música ustedes la pueden tocar como muchos lo hacemos y las notas no los van a hacer pecar jamás, independientemente del género que ustedes toquen en la música, ¿sí? Pueden ustedes tocar cualquier tipo de música y no los van a hacer pecar porque son notas, nada más, ¿sí? Eso es todo. Son acordes y son ruidos, ritmos, eso es todo, ¿sí? Es una mentira muy grande que sean las notas y el género lo que le lo hace pecar a usted. No, no es eso. Lo que le hace pecar a usted es desobedecer los mandamientos de Dios que están en el Levítico o en el Torah. Eso lo hace a usted pecar. Olvídese del tipo de música, eso es una mentira, ¿sí? Y es un ataque a muchos músicos, como un servidor, por las letras que componemos de brujería. Los mismos grupos de rock hablan de brujería, hablan de cómo funciona la brujería, ¿sí? Tenemos a Led Zeppelin, tenemos a Deep Purple, tenemos a Black Sabbath, tenemos a Metallica, Iron Maiden, tenemos a Megadeth, ¿sí? Todos esos grupos de rock hablan la verdad, como Dios manda que se hable. Y como Jesús hablaba la verdad, ¿sí? Hablan de los secretos de las mujeres, de la brujería, cómo funciona. Incluso hay un grupo
que yo les recomiendo por lo menos analizar sus letras, que se llama King Diamond, ¿sí? Analicen las letras, especialmente de dos o tres álbums, que es Abigail, que es, que es Day, ¿sí? O, El Ojo de la Bruja, The Eye of the Witch, ¿sí? Y otro álbum que es también, eh, que es el Them, ¿sí? O, o ellos, ¿sí? Esos tres álbums se los recomiendo mucho de ese grupo, aunque digan que es satánico y lo que sea, ahí explica muy bien King Diamond cómo funciona la brujería, ¿sí? Hace poco hizo otro álbum que se llamó Voodoo, precisamente, ¿sí? Analicen sus letras también de esos compositores de rock. Obviamente tienen que hacer música fuerte para dar a sentir a los demás el enojo que siente un artista por ese tipo de eventos de la mujer desde tiempos antiguos, ¿sí? De la brujería. Entonces, hay que analizar que las notas en una guitarra o en una batería o en el bajo o en los teclados o en el piano no nos hacen pecar para nada, mucho menos si está acompañado de una letra que está diciendo la verdad, sea cual sea. Eso en realidad es cristianismo, porque de eso se trata el cristianismo, ¿sí? Decir la verdad y hablar la verdad, aunque sea de brujas. Yo he compuesto canciones de brujas también, y ustedes los pueden ver ahí en YouTube, Horror Eterno, Tráfico de Almas, Estúpida Inteligencia, ¿sí? Eh, esos, esos son los títulos que ustedes pueden encontrar en YouTube o en mi Facebook, que hablo también de la brujería, ¿sí? Claro, yo lo hago con una guitarra acústica para que no me estén juzgando de que yo también soy satánico, aunque también me encanta y me han visto tocar la guitarra eléctrica. No hay pecado en eso. Eso es un invento, muchas veces de la misma iglesia, ¿sí? Si ustedes tocan fuerte o despacio o rápido o lento, es totalmente ajeno a los pecados que nos marca el Torá o el Levítico. No hay un mandamiento que nos prohíba tocar ritmos rápidos o lentos o fuertes o débiles, o ciertos tipos de acordes, o semiacordes, o corcheas, o lo que sea, o tonos, ¿sí? Acuérdense que Paganini era un genio musical y se le dijo que era el diablo en persona, ¿sí? Por la Iglesia Católica otra vez, igual que con Martín Lutero, ¿sí? Entonces analicen la Iglesia Católica que está lleno de envidiosos y de mañosos y de gente mañosa, ladrona, asesina y satánica y demoníaca y pagana, caníbal y vampirista y traficante de niños y verdaderos pedófilos, ¿sí? Que trafican con la gente y con los niños y cambian hasta espíritus con el harp y hacen supuestas posesiones nada más para manipularlo a usted y sacarle el dinero. A Paganini se le dijo también de todo, pura gente envidiosa que se oculta en una iglesia pagana y demoníaca desde hace siglos y que además la gente tonta va y les da dinero para que vivan ellos como reyes, ¿sí? Ustedes han visto las casas de los sacerdotes y de los apóstoles, de los pastores, supuestos pastores y los supuestos hombres de Dios de la Iglesia Católica en Europa, del mismo Papa, son palacios. ¿Ustedes vieron a Jesús en un palacio, vivir en un palacio? Con un gran avión como el Papa de $200 millones.
Vieron a Jesús con esos lujos, con esas orgías, con ese pedofilia y con esos tráficos de niños y ese canibalismo de niños, incluso por las monjas. ¿Cuándo lo vieron a Jesús alabando a María y a las vírgenes? ¿O a las mujeres? ¿Y a los ángeles y arcángeles? ¿Vieron a Jesús haciendo eso? ¿O a los supuestos santos y a los profetas? ¿Dónde dice en los evangelios que Jesús alababa todo eso y que tenía esos lujos? O que tenía esas prácticas sexuales que tienen muchos sacerdotes. O muchas monjas también. Y que comía todas esas cosas inmundas Jesús. O que era caníbal o vampirista, ¿dónde? Si Jesús era un judío y tenía que obedecer todo el Torá, eran las leyes de su pueblo. La diferencia con Jesús, como les vuelvo a repetir, fue que no mataba a Jesús a nadie. A todos los perdonó. Y siempre les dijo, no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a pecar. Yo te perdono y quedas perdonado. Pero yo soy el Mesías. Él nunca dijo que era Dios. Jesús dijo que venía de Dios. ¿Sí? Y que él y su padre venían de lo mismo. Y que al final de los tiempos se iba a aparecer de entre las nubes, como ya mucha gente lo ha visto en estos días, en estos años. Y que iban a haber señales en el cielo, sin explicación científica. ¿Cómo puede manipular una nube y formar un rostro? A ver que nos lo demuestre el Harp. ¿O cómo pueden poner un espíritu igual que murió Jesús en el cielo? Un espíritu luminoso, de luz. A ver que nos lo demuestre el Harp. A ver si lo puede hacer el Harp. Con todas las frecuencias y satélites y antenas. No se puede manipular así y engañar así a la gente. ¿Sí? No se puede, realmente. No van a poder. Entonces, no se pierdan con supuestos sacerdotes, que son una bola de mafiosos y paganos y caníbales y vampiristas, y además ladrones y mentirosos y asesinos también, porque no perdonan como Jesús. Ni ninguna mujer muchas veces perdona, como aunque se digan que son católicas o cristianas, ni obedecen los mandamientos sexuales tampoco, ¿sí? Ni dejan la idolatría, ni el canibalismo, ni el vampirismo, ni los animales inmundos en la comida y en los cosméticos y medicamentos. No quieren, porque son brujas, ¿sí? Y es una gran secta satánica en realidad. La misma iglesia y esas empresas y esos científicos, las mismas autoridades y políticos. Ojalá que lo analicen y lo comprendan muchos de ustedes y se den cuenta que mucha gente sí peca, pero peca de una manera muy inteligente, pecando poquito uno, poquito otro, poquito otro, poquito otro, y entonces entre muchos y millones lo hacen pecar a usted y ellos pecan muy poquito para no condenarse. Esa es la técnica. ¿Sí? No somos tontos. Yo al menos no soy un tonto. Tal vez no soy un científico y un sabio o un genio, pero no soy un tonto. Desde niño me doy cuenta de todo lo que hacen, especialmente las mujeres. ¿Sí? Y por eso me costaban a mí cachetadas desde niño de mi madre. Y me gané el odio de muchas mujeres desde niño. ¿Sí? Más aún ahora que soy un adulto. ¿Sí? Pero soy cristiano antes que nada. ¿Sí? Y soy honesto con Dios y conmigo mismo antes que nada. Y no me importa perder familiares, amistades, empleos y dinero y mis bienes, incluso mi vida
mi vida física o mi cuerpo, ¿sí? O mi materia, no me importa. Ya Dios nos pondrá en diferentes nubes o cada quien en su lugar donde le toque. Jesús murió por lo mismo también, por hablar la verdad, ¿sí? Y por ayudar al prójimo, especialmente a los niños, proteger a los niños, ¿sí? Muchas monjitas no son más que unas brujas como niños. En España se han encontrado muchas veces monjas traficantes de niños, ¿sí? La misma Madre Teresa también fue acusada muchas veces de tráfico de niños. Y ahora la canoniza la Iglesia Católica, a la Madre Teresa. Porque es una secta en realidad, la Iglesia Católica. Una secta demoníaca. ¿Ustedes tienen idea de lo que comen en los hospicios todos esos niños desamparados que no tienen padres? Y lo que hacen con todos esos niños que están ahí, lo que les dan a tragar, muchas veces son niños, lo que se comen esos niños. Son niños molidos. Aquí en México hubo un caso de una famosa supuesta mujer dadivosa y santa o muy religiosa relacionada con la Iglesia Católica que se llamó o se llama la Mamá Rosa. ¿Y saben ustedes qué hacía esa mujer? Torturaba a los niños, los prostituía ahí, los tenía como unos animales encadenados, hambriados, y cuando tenían hambre les daba a tragar a otros niños que mataban ahí mismo. ¿Y saben quién les apoyó a todas ellas? ¿Y quién los protegió cuando la agarraron? Y salió en las noticias aquí en México. Vicente Fox, el expresidente de México. El mismo Vicente Fox que gobernó México durante un sexenio y fue presidente aquí. Para que ustedes se den idea de lo que son los políticos, ¿sí? No son otra cosa más que una bola de masones y satánicos también. Que lo único que les importa es el dinero también. Ese Vicente Fox ha propuesto muchas veces legalizar la droga aquí en México, ¿sí? Porque tiene ranchos donde siembra él marihuana y amapola. Así de descarados, ¿sí? Y a miles, aquí en México, ahora con la guerra del narco, los han asesinado, ¿sí? Pero esas grandes cabezas nunca las vemos tras las rejas, o nunca los vemos asesinados. Así están las cosas en el mundo. Y ojalá despierten y abran los ojos y vean que la gente de la alta suciedad, porque no es suciedad, es la peor gente. Las grandes cacas, les digo yo, ¿sí? Aunque los vean ustedes con mucho poder aquí en la tierra y con mucha riqueza y muchos lujos y autos limusina y casas que parecen castillos y aviones privados y grandes empresas y corporaciones y los vean siempre de traje y de corbata. Esas personas muchas veces no saben ustedes lo que hacen para tener ese poder y ese dinero. El mismo Carlos Slim, no saben la cantidad de gente también que ha esclavizado y robado y que nos roba todos los días con los créditos en nuestro internet y en nuestros teléfonos móviles o celulares. Las tarifas, las más caras prácticamente del mundo en su telefonía. Ahora también hay que estudiar quién está detrás de Carlos Slim. ¿Qué familias están detrás y alrededor de Carlos Slim?
enriqueciéndose de México y de toda Latinoamérica con la telefonía a unos costos elevadísimos, y además de que se le compra, también nos roban los créditos. ¿Sí? ¿Cuántas veces cada uno de ustedes han pagado la telefonía a costos elevadísimos, más caro que en Europa o que en Alemania, y además se desaparece su saldo a los pocos días? Entonces yo les recomiendo solamente depositen 20 pesos, ¿sí? O lo mínimo, cada que necesiten ustedes usar o hacer una llamada en su celular. Porque si depositan ustedes 100 o 500 o 200, de todas maneras se los van a robar. Una bola de ratas, ¿sí? En los bancos igual. Ustedes abren una cuenta de débito, no de crédito, de débito, y se desaparece a veces lo que tienen ustedes en el banco. Y los banqueros se defienden y dicen que ustedes tienen que ir con su abogado. Y entonces ustedes pagan también al abogado, y es el cuento de nunca acabar. Entonces, los mismos ancianos y los mismos niños, todo lo que se comen para mantener a esos industriales que son una bola de satanistas y ladrones y asesinos y corruptos, ¿sí? Imagínense los daños y las injusticias para esos niños y esos ancianos y incluso los adultos también. Ustedes están pagándoles a esas personas para que los jodan a ustedes mismos, a sus propios verdugos. Ustedes los están manteniendo cada que les compran sus productos. Como les digo, no es lo mismo tener lo más básico y comer lo más básico, ¿sí? En la vida, que estar comprando cosméticos y comida chatarra y medicamentos y lujos y artículos de belleza y supermodas, ¿sí? Todos esos modistas también, ¿sí? Los supercoches de lujo, ¿sí? Con turbocargador, con supercargador, con motores de 8, de 10, de 12, de 16 cilindros, ¿sí? Pagando 50 millones de pesos o 2 millones de euros por un auto para ir a 400 kilómetros por hora y no aguanta a veces un impacto contra un árbol a 100 kilómetros o a 150 kilómetros por hora, ninguno de esos automóviles. Las motocicletas también no aguanta el casco ni aguanta el traje que traen ustedes, ¿sí? Es una falsedad, es un engaño, ¿sí? Entonces, analicen lo que son verdaderamente los industriales, ¿sí? La contaminación también no la quieren controlar, ¿para qué? Para provocar enfermedades, ¿sí? Hay muchos industriales que tiran a los ríos y a los mares todo el cochinero, los grandes hoteleros también, ¿sí? Todo lo tiran a los mares y a los ríos y a las lagunas precisamente para fabricar enfermos y vender muchos medicamentos, ¿sí? Así son de salvajes, ¿sí? Y así son de insensibles. Y les destruyen el espíritu a mucha gente y sacan el espíritu para hacer esclavos a sus empresas y que no digan nada por las migajas que les dan en el sueldo o en su retiro. Yo he conocido personas que han trabajado 50 o 57 años para empresas aquí en México y les dan $2,000 de retiro y pensiones de 2,000 pesos al mes o lo que es equivalente a $100 más o menos mensuales o a veces bimestrales. Y en el seguro médico a veces son puros asesinos también, que no hay medicamentos. Ese es el verdadero México, ¿sí? Es un país
que espanta, con lo que se roban también, y con lo que hacen, con los niños principalmente, y con los ancianos, y con la comida, y lo que mezclan en la comida. Y esas empresas vienen desde Estados Unidos y de Europa, por los mismos judíos, increíblemente, por malos judíos. Yo no hablo de que todos los judíos sean malos, obviamente. ¿Sí? Jesús era judío y era el Mesías y fue un gran humanista y una persona muy santa y muy honesta. ¿Sí? Pero sí, de los malos judíos que están a cargo de grandes corporaciones que venden todo lo que su propio Dios o nuestro Dios prohíbe, o Yahvé o Jehová prohíbe. Son increíblemente crueles e insensibles todos ellos, a unos niveles impactantes. Ya para darle a comer a un niño, a otros niños, en dulces, yo no tengo palabras para eso, realmente, ¿sí? O para prostituir y torturar niños a niveles masivos, por millones, con el famosísimo JAR de Rusia, de la Unión Soviética. Así es que esa historia de que los rusos y Estados Unidos se van a pelear y se va a acabar el mundo, no existe, ¿sí? Son judíos al final y al cabo también. Judíos de Europa, de Estados Unidos y de Rusia, los que están detrás de todas esas empresas y de esa tecnología y de la neurociencia y del hardware. Los mismos judíos. Tal vez no todos, pero sí malos judíos, que les encanta el dinero y manipular a la gente y a las masas en el mundo a su propio beneficio y a sus propias fortunas, ¿sí? Les invito a que ustedes abran una página por internet y vean el mapa de las empresas del grupo Bilderberg, ¿sí? Para que vean cómo unas se enferman, otras curan y otras se enriquecen en los bancos, ¿sí? Y esa es la mecánica. Y también les invito a ver las casas de esas familias, de los dueños de esas empresas, como los Ford, los Rockefeller, los Rothschild, los Whitney o los Sachs. Vean las casas que tienen esas personas. Y vean también los edificios de los musulmanes en Dubái, que son los que les venden el petróleo para los empaques también. Acuérdense que hay 3 productores grandes de petróleo en el mundo, ¿sí? Número 1 está, al parecer, Rusia. El número 2 está en Medio Oriente y número 3 está Estados Unidos, ¿sí? Todo está planeado para que funcione a beneficio de muy pocas familias judías y de los árabes, ¿sí? Aunque sean musulmanes, en Dubái. Y que vivan ellos con unas excentricidades enormes, unas riquezas y unos lujos monstruosos, como pintar los coches en oro y ponerles zafiros y diamantes. Aunque sean Ferraris o aunque sean Porsches o aunque sean Mercedes o un Veyron o lo que sea, ¿no? ¿Sí? O Koenigsegg o Rolls Royce o lo que sea. Todavía los pintan de oro y les ponen piedras preciosas y a los aviones también y a los yates y a los barcos también, ¿sí? A las joyas de sus mujeres, a los vestidos, todo está en oro, ¿sí? Todo está extravagante, como dicen, ¿sí? Aquí mismo en México el narco también pues está las armas y todos las viviendas y los autos también utilizan piedras preciosas y oro también, ¿sí? Y los mismos artistas, los mismos actores y los grandes políticos, incluso el Vaticano, ¿sí? Todo lo contrario a lo que Jesús era o el Mesías nos dijo. Ser sencillos y perdonar
y no robar, no matar, y obedecer la ley, los mandamientos de mi padre, los alimentos inmundos, no prostituir a los niños, no fornicar, ¿sí? No tener ídolos o la idolatría. No se ha hecho las cosas como verdaderamente Jesús nos puso el ejemplo, ¿sí? Alguno que otro tratamos de seguirlo, pero no, la mayoría no lo hace, ¿sí? Entonces no es lo que Dios manda desde tiempos bíblicos, lo que se ha practicado en la humanidad. Por lo tanto, para mí no hay una evolución humana en realidad, sino cada día estamos peor y peor y peor y cada vez como los cangrejos, para atrás, para atrás, para atrás, o como dicen vulgarmente, cavando y en el hoyo, ¿sí? Para llegar más abajo todo el tiempo, hasta el infierno. Entonces, tengan cuidado con todo eso. La segunda mafia o la, 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 la tercera mafia, que son los italianos, como ya dijimos, y la tercera mafia, los japoneses, y pues ya se les acabó también lo honorable que mucha gente creía de ellos, también les encanta el dinero, los lujos y las mujeres, como cualquier otro. Igual los chinos también, ¿sí? La sexta mafia, después del cártel de aquí de México, de Sinaloa o del Golfo, precisamente es la mafia china, ¿sí? Son el sexto lugar en el mundo de las mafias y en el séptimo lugar está la familia, los, lo que vienen siendo los meras, los maras de la Mara Salvatrucha, ¿no? Son latinos también, empezaron en Estados Unidos también. Y así está conformada las mafias, ¿no? Pero la primera es la rusa y el mismo gobierno de Rusia. Al mismo Putin muchos ya lo vemos cambiado, ¿sí? Como Carlos Salinas de Gortari, ya no tienen su espíritu. ¿Dónde está el espíritu? ¿En otro cuerpo o en el infierno? ¿Sí? O condenado al infierno en otro cuerpo, ¿sí? O a lo mejor fue destruido con electromagnetismo. Son presiones enormes en el cuerpo y en el cerebro, por años, que ni siquiera a veces puede uno respirar. O derrames cerebrales, ¿sí? Ataques cardíacos o accidentes de tránsito. A mismo Senna, el piloto de la Fórmula 1, al parecer lo mataron con el mismo método. Cuando Senna corría, le tenían que desdoblar los dedos estaban entumidos, pero estaban tiesos sus dedos, y se ve en los videos de Senna, del piloto de la Fórmula 1, del brasileño, ¿sí? Entonces estaba magnetizado, ¿sí? Estaba siendo guiado por electromagnetismo, tal vez Schumacher también y Alonso también, ¿sí? Solo que a Senna le apagaron la luz al final de una recta y se fue derecho. Es imposible que un piloto de Fórmula 1 haya tenido ese error. Imposible. Que ni siquiera haya frenado ni haya dado la vuelta con su volante al final de esa recta donde se mató Senna, ¿sí? Entonces dense cuenta también que todo eso está, todos ellos muchas veces, y los grandes deportistas y los grandes músicos o virtuosos, muchos de ellos también están manipulados, ¿sí? Con el HARP. Ahora le dicen la neurociencia. La Senna inmediatamente se nota que o le provocaron un derrame en el momento, le destruyeron el cerebro con electromagnetismo en el momento que iba en esa recta, o lo durmieron, lo desmayaron, ¿sí? Obviamente iba a más de 200 kilómetros por hora,
y ni con todas las seguridades en la Fórmula 1 con una rampa o con un área de arena y unas llantas y un auto más o menos fabricado para que aguante un choque a altas velocidades, eh, ni con eso se salvó Senna, porque pues, obviamente a esas velocidades pararse, pues, muchas veces se desnuca la persona y el cerebro también se daña, ¿no? Por la desaceleración tan fuerte. Entonces, si no mató a Senna la desaceleración o el, el derrame cerebral que tuvo, fue provocado entonces por el electromagnetismo, por las frecuencias HARP. Y esos son secretos muchas veces de científicos que ahora están saliendo a la luz y sirven para manipular y prostituir niños y hacer también muchos ataques de animales. ¿Sí? Ustedes se han preguntado cómo entrenan a los leones y a los elefantes de los circos. ¿Por qué los hacen moverse como quiere el que los está dirigiendo en los circos? Es electromagnetismo. ¿Sí? Ustedes se han preguntado cómo los niños del circo chino de Pekín pueden encimarse uno sobre otro y mantener el equilibrio parados en una soga. Es el electromagnetismo. Se han preguntado cómo David Copperfield vuela por los aires y le pasan también círculos para que vean ustedes que no tiene cables. ¿Cómo levita David Copperfield? Es el electromagnetismo. Está magnetizado su cuerpo, dado a la ingesta de los polvos de metal en la comida. ¿Sí? Se han preguntado cómo personas pueden caminar por los edificios, ¿sí? A las orillas de grandes edificios a 400 metros o 500 metros o 600 metros o 200 metros y pueden incluso brincar en la orilla. Están magnetizados, es electromagnetismo. O cómo pueden hacer que un perro y un gato se abracen y se besen, o un gato a un ratón. Es electromagnetismo también.